En este vídeo vamos a explicar los conceptos básicos de los vectores. Un vector es un segmento orientado en el espacio que se determina por dos puntos. Al primero lo llamaremos origen y el segundo se denomina extremo. Si os fijáis en la figura, tenemos el punto A, que será el origen, y el punto B, que actúa de extremo. El vector no es nada más que esta flechita, ¿vale?, que va desde el punto A hasta el punto B. En realidad, para que lo entendáis, un vector vendría a ser lo que movemos el punto A para llegar al punto B. Si os fijáis, A lo estamos moviendo 3 sitios. 1, 2, 3. 3 sitios hacia la derecha. Y 2 sitios o 2 lugares hacia arriba. Entonces, el vector que iría de A a B, que se representa por una flechita arriba, o también se puede representar con la letra que tenéis ahí, una U, y la flechita arriba. La flechita siempre tiene que ir hacia la derecha, nada de ponerla hacia la izquierda. Pues como decíamos, el vector que va de A a B sería el vector 3, 2. 3 porque lo movemos 3 unidades en el sentido de las X, 3 hacia la derecha. 2 porque lo movemos 2 unidades hacia arriba, en el sentido de las Y. Fijaros ahora en este nuevo vector. Este vector parte del punto A y llega al punto B. Este es el origen y aquí tenemos el extremo. Este vector lo que está haciendo es moverse 3 unidades hacia abajo, por eso diríamos que se mueve menos 3, y 4 unidades hacia la izquierda. Por eso diríamos que se mueve menos 4. Entonces, este nuevo vector AB, sus coordenadas serían menos 3, menos 4. Fijaros que primero ponemos las X, aquí, y después ponemos las Y. Entonces, un vector no es nada más que un segmento orientado en el espacio que va de un punto A a un punto B. Y nos viene a indicar lo que se desplaza ese punto para poder llegar al otro punto. Obviamente hay maneras más sencillas de dibujar, de calcular un vector sin necesidad de representarlo. Pero vamos a ver primero los elementos que tiene un vector. Los vectores tienen 3 elementos fundamentales: el módulo, la dirección y el sentido. El módulo es la longitud de un vector. Es decir, tenemos vectores que son así de largos y vectores que su longitud es más pequeña. La dirección es hacia dónde se dirige el vector. Ojo, aquí tenemos un vector que se dirige en esta dirección y este vector que está en la misma dirección, pero en sentido contrario, ¿vale? En cambio, estos vectores, este con respecto a este, están en direcciones diferentes. Este se dirige en esta dirección y este se dirige en otra dirección. Y finalmente, el sentido. El sentido es, como hemos dicho antes, estos dos vectores están en la misma dirección, pero uno va en un sentido y otro va en otro sentido. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que los vectores tienen direcciones comunes y pueden tener sentidos contrarios. Vamos a calcular ahora las coordenadas de un vector. Antes hemos dicho que un vector no es nada más que lo que se desplaza a un punto. En este caso se estaría desplazando 3 puntos o 3 sitios o lugares hacia la derecha, 2 hacia arriba, ¿vale? Entonces las coordenadas de este vector nos saldrían que serían 3, 2. Pero necesitamos averiguar un sistema más sencillo que nos permita calcular las coordenadas de un vector. Y para ello necesitamos saber los puntos, tanto el origen como el extremo. Si os fijáis, el punto origen es el punto 1, 1. Mientras que el punto extremo es el punto 4, 3. Bien, para sacar las coordenadas de un vector, lo único que vamos a tener que hacer
es siempre restar extremo menos el origen. ¿De acuerdo? Esas son las condiciones. Para saber qué vale un vector, yo cojo el punto extremo, que es el punto 4, 3, y le voy a restar el punto origen. Para poder restar es bien sencillo. Componente a componente, las x con las x, las y con las y. Es decir, 4 menos 1 me queda 3 y 3 menos 1 me queda 2. Y aquí tengo las coordenadas de mi vector. No necesito ir contando lo que se desplaza. ¿Vale? También quiero destacar que los vectores van a ser magnitudes vectoriales. Es decir, los estamos dando en dos componentes. Mientras que cuando damos la solución en un solo número, se llama magnitud escalar. ¿Vale? O sea, para que nos entendamos, las magnitudes vectoriales son magnitudes que nos dan una dirección y un sentido, mientras que las magnitudes escalares simplemente nos dan un número. ¿Vale? Cuando hago una operación me sale el 4, mientras que cuando yo digo que tengo un vector con direcciones 3, 2, significa que me estoy moviendo 3 derecha, 2 hacia arriba. ¿Vale? Entonces, magnitudes escalares, un número, simple. Magnitudes vectoriales nos dan una dirección y un sentido. Por eso son vectores. También comentar en este apartado, no confundir lo que son los puntos A y B con lo que es el vector. Aunque se representan, aparentemente son iguales, es decir, va entre paréntesis y tenemos dos números, no significan lo mismo. Un punto nos da la localización, es decir, el punto A está en el 1, 1 y el punto B en el 4, 3. Mientras que un vector nos indica cómo se desplaza esos puntos. Es decir, la distancia, o no es la distancia, es decir, lo que hacemos para llegar del punto A al punto B. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que los vectores siempre llevarán la flechita hacia la derecha, mientras que los puntos no llevarán ninguna flechita. No significan lo mismo, ¿vale? Los puntos son 1, 1, nos dicen dónde están, los vectores nos indican cómo nos movemos para llegar del origen al extremo. A continuación vamos a aprender cómo calcular el módulo de un vector. Recordad que el módulo de un vector era su longitud, ¿vale? Su intensidad. Si tenemos el vector v con las componentes v1 y v2, el módulo de un vector se calcula haciendo la raíz cuadrada de los cuadrados de esas componentes. El módulo siempre se representa dentro de dos barras y con la letra del vector en el interior. Pero ¿de dónde viene esta expresión? Esta expresión viene de Pitágoras. Fijaros, en el fondo, si yo quiero calcular esta longitud, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo lo que me desplazo hacia la derecha, que en este caso son 6, y que sería la componente 1 del vector, y lo que me desplazo hacia arriba, que en este caso son 2, y que sería la componente 2 del vector. Para este vector AB, en el fondo, lo que tengo es que tengo una componente 1 y una componente 2. Si yo quiero conocer la hipotenusa de este triángulo, aplico Pitágoras. Y si aplico Pitágoras, a cuadrado es b cuadrado más c cuadrado, lo que me quedará es que esa hipotenusa sería igual a la componente 1 al cuadrado más la componente 2 al cuadrado. En definitiva, que esa hipotenusa es la raíz cuadrada de las dos componentes elevados a 2. Pues de aquí, de esta expresión, de aplicar Pitágoras en este triángulo, sale lo que nosotros utilizamos para calcular el módulo de un vector. Fijaros que las dos expresiones son idénticas. Obviamente no nos vamos a entretener a hacer Pitágoras, a dibujar, ni a nada de eso, sino que vamos a aprender a calcular el vector haciendo uso de la expresión. Veamos ahora los módulos de AB y de CD. Para calcular el módulo de AB, lo primero que tenemos que conocer es las coordenadas del punto A, que serían 1, 1, y las coordenadas del punto B, que serían 7, 3.
A continuación, vamos a calcular el vector AB. Recordad, extremo, es decir, 7, 3, menos origen, 1, 1. Y vemos que nos sale lo que teníamos antes, 6, 2. Y para saber su módulo, simplemente hacemos la raíz cuadrada de sus componentes. 6 elevado a 2 más 2 elevado a 2, que nos quedaría 36 más 4, raíz de 40. Este es el módulo del vector AB. Esta es la longitud de este segmento. Si queremos repetirlo para el vector CD, miramos las componentes de D. Las componentes de D son menos 2 más 1. Y miramos las componentes de C, que serían menos 3, 4. Y calculamos el vector CD. El vector CD es el extremo, fijaros que parte de C, el extremo, que sería el D, que sería el menos 2, 1, y le restamos el origen, que es el menos 3, 4. De esta forma nos queda que es 1 menos 3. Y para saber su módulo, lo ponemos CD y raíz cuadrada de 1 elevado a 2 más menos 3 elevado a 2, y vemos que lo que nos queda es 1 más 9, raíz de 10. Aquí tenemos el módulo del vector CD. Y de esta manera se calculan los módulos, las intensidades o longitudes de un vector. Y aquí finaliza el vídeo de los conceptos básicos para trabajar con vectores.